Viva Cristo Rey, bienvenidos a Trono de Dios, Maranatá. Seguimos en la lucha, en el combate y en la formación cristiana que tiene que ser ininterrumpida, constante. La formación permanente es lo que nos asegura que estemos anclados en la barca de la iglesia sin movernos más allá y más lejos y desviarnos de ella, porque es ella la única arca de salvación que nos trae Cristo resucitado y que nos da para que podamos alcanzarle a Él, podamos tener ese encuentro vivo en la Santa Madre Iglesia Católica, el único encuentro posible que hay con Dios en toda su plenitud, belleza y en toda la revelación de su sabiduría que hacia nosotros nos llega a través de esta comunidad católica que es la Iglesia, que es esta gran nave, esta gran barca donde está Pedro, Pedro y Cristo, Cristo y Pedro. Y ellos son los que nos narran de forma especial los hechos históricos y metahistóricos más fundamentales de nuestra fe gloriosa, la resurrección. Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado, resucitemos con Él, Cristo nuestra vida. Esto es lo que la Iglesia Católica, el querigma, anuncia al mundo entero que la victoria de Cristo resucitado mueve a los creyentes, mueve nuestro corazón, inspira cada día nuestros actos buenos y también nos da la fortaleza para resistir al mal y las tentaciones y todo aquello que Satanás quiere echar abajo y que nosotros sabemos que en el nombre del Señor podemos hacer por él. Echar las redes, echar su palabra, las buenas obras de piedad, obras espirituales, corporales y espirituales de misericordia. Bueno, nuestra Santísima Madre nos acompaña hoy, esta Virgen preciosa, Virgen del Camino, con el Niño Dios, el Niño Jesús, a ver si aparte lo pueden ver. Aquí está nuestro Niño Dios, Divino Jesús, en este domingo, como digo, de resurrección del tiempo ordinario, con este joven y esta cruz, este joven que está como apesadumbrado, que está buscando, que está inquieto, pero que sabe que le viene la salvación si se coloca allí en la cruz de nuestro Salvador, porque el misterio de la redención es el único que puede sanar el corazón y el alma del ser humano. Y con el rosario en mano, por supuesto, el domingo también, Día del Señor, tenemos que estar siempre orando a María, Nuestra Señora, Reina de los Apóstoles y de los Mártires, para seguir dando testimonio de la verdad en las redes, en la familia, en el hogar, en el trabajo, allí donde estemos, ¿no? Especialmente el domingo, Día del Señor, pues hacerlo con todo el amor, ¿no?, que se merece ese tiempo de oración exclusivo para nuestra Madre Santísima, que hace que nuestra filiación, la filiación divina, que es un don del Espíritu Santo dado por el Padre y Cristo mismo, para que llegue a nuestros corazones este don de filial, de sentirnos, sabernos y sentirnos hijos amados, pues a través de María y de su corazón inmaculado, esta experiencia religiosa, real, directa, eficaz, llega a nuestro corazón, ¿no?, de forma directa, porque así lo ha querido Dios, que ella sea la medianera de las gracias, que sea la intercesora, que con esa dulce mirada que tiene hacia nosotros, pues pueda salvarnos y rescatarnos de nuestro pecado, de nuestro mal, de todo aquello que nos turba y que nos inquieta y que nos separa de Cristo, el amor de nuestras vidas. ¡Viva Cristo Rey! Y viva Cristo resucitado. Bueno, vamos a seguir en este programa con este espacio formativo, como digo, no es de entretenimiento, por eso tiene tan pocas visualizaciones y me alegra además, lo que quiero es que se quede en las redes, quién sabe, ¿no?, si dentro de 10 años tiene millones, ¿no?, de personas que quieren experimentar realmente, si indagar, que es para estos son estos programas, si su experiencia religiosa cristiana y católica es real, es madura, es adulta. Es el gran objetivo de esta lista de reproducción que se llama la experiencia religiosa o la experiencia de Dios. Y vamos a continuar con un punto fundamental, la identificación con el modelo. El otro día estuvimos hablando del tema de la integración del pasado. Estamos dentro siempre de la estructura religiosa, de la estructura que tiene el acto religioso, la actitud religiosa. Y ahora vamos a ver qué significa la identificación con el modelo. Nuestro modelo está claro para nosotros los cristianos, ¿no? Es la Sagrada Familia de Nazaret, y en concreto para el cristiano, ¿no? Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo es nuestro gran modelo, nuestra gran referencia. Pero vamos a ver qué nos dice, ¿no?, pues las ciencias de la psicología, también dentro de la psicología está la filosofía, está el pensamiento cristiano, ¿no?, filosófico, está la teología, ¿no?, porque no puedes decir cosas nunca que se separen o que te separen de los dogmas de la fe, y por lo tanto es interesante, ¿no?, acudir a estos
de estos teólogos, de estos doctores, de estos psicólogos, ¿no? Que son cristianos y que buscan también diferenciar claramente, ¿no? Y dar como pistas, ¿no? Al creyente para identificar si su experiencia religiosa está siendo adulta, madura, o bien si sigue ahí, esos complejos de Edipo, ¿no? Edipado, si sigue atado o ligado a vínculos que no le ayudan a crecer, a desarrollarse, ¿no? Como cristiano adulto. Ninguna actitud humana es la introducción de este punto de la identificación con el modelo. Esto algunos dicen, no, no es cristiano, es total. Mira, o sea, no hay que ser cafre, no hay que ser absurdo, ¿vale? Hoy las ciencias de la psicología no es que estén dentro, ¿no? Y deben estar dentro de también de las ciencias religiosas, porque es parte de la psique, el alma es parte del estudio, por así decirlo, de las cosas de Dios y de lo que Dios ha hecho en nosotros, de nuestra psique, también dañada por el pecado, ¿no? El pecado original, y no va, por lo tanto, en contra. Los principales descubrimientos dentro de esta ciencia de la psicología no van en contra en absoluto del dogma de fe, del depositum fidei y de una formación cristiana adecuada, ¿no? Y correcta. Al contrario, dan mucha luz y por eso realizo esto, ¿no? Estos programas. Sin referencia a modelos, es decir, ninguna actitud humana puede estructurarse sin referencia a modelos, ¿vale? Esto es evidente y todo el mundo pues debería tenerlo claro, ¿vale? Siempre tienes que tener un modelo que no sea, pues eso, así como en el fútbol tienes a Messi o a Cristiano Ronaldo, ¿no? Ya dentro de poco habrá otros, o ya están saliendo algunos otros por ahí, pero el modelo es fundamental, ¿no? El complejo de Edipo reside sobre todo en la posibilidad de identificación que ofrece al niño. Es decir, preferimos aquí utilizar el término de identificación en vez de imitación, que sugiere más bien la asimilación interna en un comportamiento social. O sea, aquí ya no es que el niño está imitando, no, aquí el adulto se va a identificar. Tú lo que quieres es emular, ser como esa persona, ¿no? Llegar a ser como él. Y en el caso del cristiano, sabe que además la conformación, Christi, la formación de Cristo en ti, en tu corazón, en tu mente, en tus sentimientos, es algo propio de la vida del adulto cristiano. O sea, que la gracia de Cristo te vaya perfeccionando tu propia humanidad para que cada vez te parezcas más a Cristo y te asemejes cada vez más al Padre. Pensemos, una vez me decía el profesor de Cristología, ¿no? Y escatología también nos dio, maravilloso, pues hablaba de cómo en el cielo solo entra lo que es de Cristo y totalmente de Cristo, o sea, el Padre identifica en el cielo solo todo lo que es del Hijo y del Hijo amado, pero el Hijo también identifica todo lo que es del Padre. Es decir, nosotros nos asemejamos a Dios Padre en su bondad, sabiduría, manera de ser tal. O sea, ¿por qué? Porque Cristo nos transmite al Padre, nos entrega al Padre. Y nosotros cada vez nos parecemos más a Cristo y cuanto más nos parecemos a Cristo, más nos parecemos al Padre. Es impresionante, ¿no? Comprender esto en el sentido de rezarlo, ¿no? De ver cuál es el objetivo que Dios tiene en nosotros y por qué nos ha confeccionado a su imagen y semejanza para ir creciendo en virtud y en gracia hacia Él. Y cada vez siendo más de Él, nos asemejamos más a nuestro propio Padre, a nuestro Creador y Padre, autor de la vida, fuente de todo bien. Bueno, fantástico, ¿no? Vamos a hablar entonces más que de imitación, que es lo que el niño hace. El niño, pues es más, pues eso, algo infantil, no, de identificación. Y es necesaria. Hemos dicho que no existe ninguna actitud humana, ningún posicionamiento humano en este mundo que no sea para decir, oye, yo estoy siguiendo, necesito una referencia. Además, no es una referencia solo nosiológica de pensamiento, no es una ideología, sino que aquí es una referencia personal. Estamos hablando de cristiano, ¿no? Estamos hablando de que el cristiano sigue a Jesucristo, se identifica con él, quiere identificarse con él y por eso la iglesia asiste para ponerte todos los medios de salvación para que tú cada vez te parezcas más a Cristo, dentro de tu personalidad, ¿no? Que es única, y tu manera de ser, que es especial y es única, ¿no? Es personal. El término de role, al que las ciencias sociales recurren gustosas, evoca por su parte un cierto mimetismo en virtud del cual el sujeto calca sus actos sobre los que observa, ¿no? O sea, es que estás calcando, estás repitiendo algo que has visto, ese mimetismo, ¿no? Pues ya lo tenemos desde niños, lo tenemos, estamos aprendiendo cosas de unos y las asumimos de una manera, las integramos o no, parte la desechamos, parte la integramos en nuestro ser y las ponemos en práctica o las dejamos a un lado, ¿no? Pero ese mimetismo es obvio que existe desde a lo largo de toda nuestra vida. Pero aquí vamos más allá. No se trata de un mimetismo, sino de una identificación. Y aquí esto es importantísimo. Por eso, fijaros, la confirmación, cuando recibimos el sacramento de la confirmación, la Santa Madre Iglesia nos considera alter Christus, es decir, otro Cristo.
Están haciendo otro Cristo. Claro, esto si te flipas, ¿no? Te vienes arriba y en tu vanidad te vas a pensar que vas a resucitar ya mismo a los muertos o algo así. No, no. Ocúpate primero de estar con Cristo, de vivir en Cristo y de estar tranquilito, pero otro Cristo en cuanto que Cristo opera en ti, Cristo actúa en ti, Cristo te inspira los pensamientos, te inspira las emociones buenas, los sentimientos, te da la fortaleza espiritual que necesitas para elegir el bien y rechazar el mal. Es decir, Cristo te va conformando a Él, ¿no? Pues esto se llama identificación, ¿no? Alter Cristo, que va más allá del mimetismo, ¿vale? Del mimetismo o de la propia imitación. Y permite al sujeto asumir interiormente un sistema de comportamiento y reorganizarse según el esquema asimilado. Y por eso uno puede identificar a un cristiano, da igual de la raza, del color, la latitud en la que viva o el país donde esté o la acción que esté realizando. Yo por la manera de ser de esa persona ya digo, aquí hay un cristiano, ¿no? Por los gestos, palabras que está indicando, los signos que está realizando. ¿Por qué? Porque ha asumido un comportamiento y el comportamiento es externo, es público, se ve, se palpa, ¿no? Se ve, se siente, Cristo está presente. Se ve, se siente, Cristo está presente. Bueno, seguimos. Más bien que imitar a otro, por lo tanto, llega en cierta manera a ser tal. Tú puedes decir, yo soy de Cristo, ¿no? Aquí está la gran experiencia de San Pablo que nos deja ese gran esquema de vida para todos, ¿no? Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Claro, Cristo, tú puedes usar el nombre de Cristo, el nombre de Dios en vano, pero realmente no vive Cristo en ti. Si caes en herejía, si eres cismático, si eres apóstata, si eres ateo práctico, si eres agnóstico, escéptico no por ignorancia vencible, sino porque te da la real gana, porque te crees más docto, más sabio, eres más racionalista que nadie, no sé, o eres más talibán que otros y por voluntarismo y por lo que tú quieras, pues eres más sectario que otra cosa y sin embargo usas el nombre de Dios y de Cristo. Bueno, eso no vale. Ahí no estás siendo tal y como Cristo quiere y por lo tanto no eres de Cristo. Pero dejemos a un lado todo lo que es el gran parámetro, vamos a decir, de engaño que hay hoy, más en estos tiempos de anticristo, que lo han sido todos, pero estos también de forma especial, y todo este engaño que hay en torno a tomar el nombre de Dios en vano, a todos estos canales falsos que predican la mentira, ¿no? El error, y además llevan a muchos a la perdición. Aparentan ser de Cristo, aparentan ser tal como Cristo es, pero no, no son ni verdaderos profetas, ni verdaderos pastores, ni verdaderos maestros de la fe, ni verdaderos vividores, ¿no? Del Señor. ¿Por qué? Porque tienen que ser tal cual Cristo es. Es decir, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y ahí tiene que estar siempre la verdad. La verdad no solo en juego, sino expuesta con caridad más o menos, la que cada uno pueda. A mí a veces me acusan, no, es demasiado vehemente, o ha insultado, tal. Bueno, pues mira, soy Lorenzo, ¿vale? Todavía me queda camino de cristificación y de santificación. Esperemos algún día llegar a esa perfección, ¿no? De decir la verdad con toda la caridad, pero desde luego ahí está, ¿no? Esa gran lucha de ser como Cristo y en Cristo, en comunión con Pedro, siempre, ¿no? Para ser tales. Bueno, el cristiano tiene que estar con Cristo en su iglesia, porque Cristo y su iglesia son inseparables. No puedes estar fuera de la iglesia y decir que eres de Cristo, que eres tal como Cristo pide, ¿no? Y exige o te sueña que tú seas, ¿no? En lo más íntimo de mí mismo, el otro, a quien reconozco y a quien amo, se convierte para mí en un principio de comportamiento, no porque la identificación sea mi objeto de introspección, sino al contrario, porque cuanto más se hace principio de estructuración interna, tanto más pierde el modelo su carácter de doble interior para hacerse yo actuante. Aquí te está diciendo básicamente que no te preocupes, que no vas a ser nunca bipolar ni esquizofrénico, ¿vale? Si eres un cristiano verdadero y auténtico, adulto, no tiene nada que ver con la esquizofrenia, con esto estás todo el día separado, o ser ciclónico y bipolar en tus maneras de ser. No, se está hablando de que el Señor dentro de ti, al estructurar tu propia personalidad con el modelo que tú estás percibiendo y captando y siguiendo de Él, amándole y adorándolo, pues el Señor te va a hacer ese yo actuante tuyo, va a asimilar a Cristo. Entonces Cristo de algún modo está en ti, está dentro de ti, vivo yo, soy yo, Lorenzo, Pepito, Juanito, pero es Cristo, pero no soy yo, ya solo yo, sino que es Cristo quien vive en mí, ¿no? Entonces esa vivencia de mi yo ya está en Cristo, ya está cristificado. Es impresionante, ¿eh? Pensar que el cristiano que ora et labora
en Cristo, por Cristo, con Él y en Él, por Cristo, con Él y en Él, in ipsum, dipsum, per ipsum, es impresionante. Estás realizando, por eso el Señor dice, realizaréis obras más grandes que las mías, ¿no? Porque estáis hablando de que Cristo nos está diciendo que siendo criaturas, hemos sido elevados a la categoría de hijos y siendo hijos adoptados con los mismos derechos de filiación y de herencia que tiene Cristo ante el Padre, nosotros ahora, por el Espíritu Santo que se nos ha dado, realizamos las mismas obras o mayores que Cristo realizó. ¿Qué quiere decir esto? Claro, que estamos siendo cristificados constantemente. Cristo está viviendo en nosotros constantemente. Todo lo bueno, santo, recto que realizamos, toda la gracia que recibimos de Cristo, es algo que Cristo realiza en nosotros. Y eso es algo maravilloso. Dios con nosotros y nosotros con Dios. Bueno, en esta comunión, ¿no? Actuante, pero es un único yo. Eres tú. ¿Quién entra al cielo? Los santos, ¿quiénes están? Ahí está Cristo. Los santos, ¿quiénes son? El reflejo más nítido, más claro de que Cristo está en sus corazones, ¿no? Pero cada uno con su personalidad, sin perder jamás su personalidad, su manera de su temperamento, sus características de temperamento, de carácter, pero ahí está cristificada esa persona. Ese santo ha sido capaz, ¿no?, de pues afirmar en su interior que el gran modelo que es Cristo le ha habitado, le ha formado su conciencia, su corazón y su manera de ser y de actuar, y ahora es otro Cristo, un alter Christus, ¿no? Por otra parte, lejos de alienarme esa, por así decirlo, esta posesión de Cristo, ese seguimiento de Cristo, ¿no? El ser de Cristo, amar a Cristo con todo el corazón, lo que hace es desplegar en mí capacidades que antes no se habían organizado ni expresado. Esto es maravilloso. Uno va, cuando va a las parroquias, a las comunidades eclesiales, cuando comienza a vivir los carismas de la iglesia, las diferentes carismas de la iglesia tan ricos, tan maravillosos, ¿no? En donde uno se despliega, pues a veces en el servicio a los pobres, otras veces en la enseñanza, ¿no? Al que no sabe, al que yerra, al que... No, todos son obras de misericordia. La iglesia solo sabe engendrar en ella carismas de pura misericordia, ¿no? Y de obras de misericordia. Bueno, pues lo que hace es desplegar a cada uno de los miembros que viven un carisma en la iglesia, le despliegan sus capacidades de la forma más maravillosa y siempre mayor a cómo esa persona pudiese desarrollarse sin estar viviendo el carisma, ¿no? Sin estar queriendo. ¿Por qué? Porque ahora está mejor organizado, se expresa mejor gracias a que ese carisma, esa comunidad y esa vivencia de la fe cristiana adulta, lo que hace es que eres más tú y al mismo tiempo te das mejor y te das más, ¿no? Eres la mejor versión de ti mismo y al mismo tiempo la puedes expresar y la pones en práctica. Y por lo tanto estás realizando la virtud heroica de la fe, la esperanza y de la caridad en el nombre del Señor, ¿no? Enviado por Él. Es maravilloso, por eso hay personas que, no sé, son muy impacientes y viviendo el carisma de la iglesia X, pues se vuelven súper pacientes. Hay personas que no pueden estar con los enfermos o las personas que están o que les cuesta muchísimo el servicio a los ancianos, tal, y cuando vives ese carisma y en la oración y tal, el acompañamiento espiritual y en la comunidad, al final te vuelves una malva, ¿no? Un servicial, atento siempre, delicado, ¿no? ¿Por qué? Porque esos aspectos de tu carácter como que se van limando con la vida espiritual, van desapareciendo y sale lo mejor de ti que nunca lo hubieras expresado si la iglesia no te hubiera puesto en esos caminos, ¿no? De identificación con Cristo en el servicio siempre y en la caridad, ¿no? Que al final son las dos grandes, ¿no? Los dos grandes patrones es la caridad, que parte como una línea de servicio a la comunidad, tanto en la vida consagrada como en el matrimonio. Entonces nunca te alienas, ¿no? Nunca estás perdido, nunca estás cosificado, nunca caminas como un robot, como un autómata. Siempre estás consciente, libre, eres tú mismo, pero haciendo cosas en el nombre del Señor, desplegando mejor los dones que Dios te ha dado y haciéndolo además de forma más equilibrada, más organizada y expresándolo sin miedo. Es decir, poniendo tu talento en juego. Si tú no pones los talentos en juego, te pierdes. Y el que no recoge conmigo desparrama. Entonces es importante que en esta identificación del adulto también sepas hasta qué punto estoy yo siendo como Cristo, ¿no? Bueno, pues amando a los hermanos y en qué obras concretas de misericordia estoy haciendo esto.
Entonces ahí estamos ya también viendo este termómetro, ¿no? De cómo me estoy identificando con Cristo. Habíamos hablado también, ¿no? Cómo subsanar el pasado, cómo identificar bien todas las heridas o vamos a decir obstáculos de nuestro pasado para llegar a este punto, ¿no? Que tú puedas identificarte con el Señor y caminar siendo adulto con Él, significa también que has tenido que hacer un camino previo, ¿no? De purificación muy grande, probablemente, de iluminación primero, el querigma, el anuncio, recibir la palabra de Cristo y querer caminar con Él. Después de purificación, el Señor te va cribando, te va limando, te va podando y ya pues aquí estamos en un proceso de, vamos a decir, de vía unitiva. Estamos, pero claro, la vía unitiva ya también está en la iluminación, porque Cristo cuando te ilumina para convertirte a Él, ya lo que quiere es que tú seas como Él. Entonces ya está contando con todo ese camino, ¿no? De la vía purificativa y de la vía unitiva. Pero el fin glorioso, la glorificación de nuestro cuerpo mortal, la santificación de nuestra alma aquí en el tiempo, es un fin que ya el Señor está viendo, porque Él lo ve todo en acto presente, cuando tú eres llamado, cuando tú eres bautizado, cuando el Señor ha entregado a tu alma los dones X y Z para ponerlos en juego y en práctica, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Ver toda esta, vamos a decir, psicología y teología, ¿no? A la vez, en lo que es el periplo existencial de cada uno. Cualquier persona se puede reconocer en esto, pero es verdad que muchos cristianos viven de forma superficial, aleatoria, vamos a decir, o vaga, sí, distante de esta experiencia de identificación con Cristo. Y esta es probablemente la gran debacle y la gran pena del corazón, del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Que ha provocado la gran apostasía que vivimos hoy en nuestros días, ¿no? Donde las personas han perdido el amor a la ley natural, a la ley eterna, a la ley divina, a las leyes de la Iglesia, para tener ese sentimiento de pertenencia y formarse realmente en su conciencia y en su corazón en el seguimiento de Cristo en la comunidad eclesial. Es así, ¿no? Así es una gran pena, pero para eso estamos aquí, para seguir combatiendo hasta el final, hasta que el Señor vuelva, ¿no? Y sacar a cuantos más mejor de este estado de abulía existencial o de paroxismo o de ateísmo, ¿no? Que la actitud religiosa se forma por la identificación con modelos, lo prueban también estudios sociológicos, ahora estamos pasando un poco a la rama de la sociología, en su gran mayoría los hombres adoptan el estilo religioso de sus padres, de generación en generación la práctica religiosa se perpetúa en formas más o menos constantes, permanencia de la que sin duda dan cuenta en gran parte múltiples factores, propiamente sociológicos, como es el caso del impacto psicológico, de los recuerdos de la infancia, la educación, el aprendizaje, el clima cultural y espiritual de los grupos e incluso las presiones sociales. Bueno, es evidente, ¿no? Que los sociólogos reconocen, ¿no? Que en este patrón de siempre identificarnos con un modelo, toda nuestra vida humana, porque somos humanos creados por Dios, sí, pero siendo hombres, para ser hombres, ¿no? Y hombres verdaderamente, pues todos estos factores que son múltiples, como decimos aquí, pues entran dentro de este panorama de búsqueda y de camino de identificación progresivo, ¿no? Con el modelo, ¿no? En concreto dentro del modelo religioso. No estamos aquí hablando del modelo del fans de música o del modelo deportivo que tú tengas en tu cabeza, ¿no? Aquí en España, no sé, el otro, ¿no? Es decir, estamos hablando de Cristo, ¿no? Del modelo religioso. Pero ahí está claro, los recuerdos de la infancia, la educación, el aprendizaje, el clima cultural, todo esto influye en las presiones sociales, ¿vale? Y por lo tanto, y también en cualquier religión o latitud donde nazcas, sociológicamente está comprobado que se requiere y se sabe que todos estos factores siempre influyen, ¿no? Especialmente, fijaros, el estilo, ¿no? La religión donde tú naces, pues los padres, ¿no? Los padres que son un elemento constitutivo de la transmisión de la fe. ¿Eh? Para la Iglesia, los padres son colaboradores directos de Dios para que la fe, como, o sea, es un órgano subsidiario, ¿no? Con toda la autoridad para transmitir la fe a los hijos. Y esto es un don que Dios ha dado a los padres para que los hijos vivan la fe, en esa transmisión de la fe. Bueno, pues esto es evidente y sucede en todas las religiones, no solo en el cristianismo, sino en todas, ¿no? En la influencia de estos múltiples factores, etc. Pero creemos preciso reconocer también los efectos de la identificación psicológica. O sea, no solo es un tema social, ¿no? Que yo por mis padres he recibido, por la presión social, pues ahora me pongo aquí en plan monja, el otro tal, yo soy budista porque no sé qué. No, no. Aquí hay un tema ya psicológico que es lo que vamos a tratar un poco más a fondo. Consiste en la asimilación interior de los modelos sociales.
En efecto, la experiencia nos muestra lo difícil que es para un hombre llevar un estilo de vida religioso diferente del de los padres. Esto ya es de perogrullo. Es muy complicado porque estás legado, o sea, son tus tutores hasta que eres mayor de edad y te han transmitido todo lo que ellos han considerado que es lo mejor para ti, y entre otras experiencias está la experiencia religiosa, ¿no? De la inmensa mayoría de las familias, ¿no? Y cuando decimos religiosa también es la que no es religiosa, o sea, el ateísmo también se transmite, ¿no? Es decir, por defecto o por omisión, ¿no? Muchos son religiosos de qué? De la ideología, hacen de la ideología su religión, del fans del ídolo hacen su religión. Bueno, eso también es parte de lo que mal transmiten padres imberbes, ¿no? Vamos a decir, mal educados, sinvergüenzas, ¿no? Que no han cuidado, primero no se les ha transmitido quizá a ellos y no han recibido suficientemente lo que tenían que haber recibido para comprender, ¿no? Que la vida religiosa es fundamental para los niños, ¿no? Y para los jóvenes. Bueno, pero estamos convencidos que al profundizar el sentido psicológico de los diferentes factores sociales que contribuyen a formar la actitud religiosa, se llegaría a subrayar la importancia de la identificación. O sea, al final, dentro de todos estos factores, te tienes que quedar con la identificación. Es decir, ¿por qué me identifico yo? ¿Por qué quiero identificarme con esta persona? Con Cristo, ese es el modelo del cristianismo. Y aquí hay un sentido psicológico y que va más allá de los diferentes factores sociales, ¿no? Que por supuesto contribuyen a formar la actitud religiosa. Pero lo que se subraya más aquí es que la psicología, que es personal y es de cada uno, es la que tiene que dar el paso, abrir las puertas, llamar con libertad y conciencia, llamar para que eso que se te ha transmitido socialmente o familiarmente o no se te ha transmitido, que tú tengas la posibilidad de encontrarte siempre en tu psique, ¿no? Para identificarte de forma real, de forma personal, con un modelo religioso, ¿no? Pues aquí estamos hablando de algún modo de que no se te justifica tampoco el hecho de que no se te haya transmitido la fe en la familia, en la cultura o en el ambiente, cuando tú como hombre puedes buscar la verdad y encontrarla, porque la verdad misma, que es Dios, te busca a ti. Te busca en el libro de la creación, en el libro de la liturgia, en el libro de la verdad, de la Sagrada Escritura, te busca en la relación de tu corazón con los demás, etcétera, la ley natural inscrita en tu corazón. Forma que la identificación siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, estamos convencidos que al profundizar en el sentido psicológico de los diferentes factores sociales que contribuyen a formar la actitud religiosa, se llegaría a subrayar la importancia de la identificación, ¿vale? Bueno, pues esta identificación cristiana, vamos a ver la identificación cristiana en concreto, dentro siempre de que esto se puede extrapolar, ¿no? A experiencias religiosas de otras culturas, de otras latitudes. Pero nosotros como cristianos vamos a ver, ¿no? Cuál es la diferencia notoria y clara que nos distingue, ¿no? Todas las religiones proponen sus modelos en la persona de hombres, esto sería lo primero que hay que decir, en figuras divinas o míticas, véase hinduismo, por ejemplo, véase brahmaísmo, taoísmo, cuya actitud original y paradigmática ofrece la consideración de los creyentes. Es decir, sus modelos en la persona de hombres, ¿vale? Hombres que han hecho tal cosa, cual otra, ¿no? O que han enseñado que tal cosa material o que tal esta otra indican, ¿no? Un aspecto religioso espiritual. En la era cristiana, Cristo se presenta como el modelo fundamental. Aquí ya empezamos a ver qué está pasando, ¿no? Ahora Cristo ya está presentándose como modelo fundamental y jamás hombre religioso alguno ha vinculado como él toda su predicación religiosa a su propia persona. Aquí viene el primer indicativo de que la identificación religiosa con Cristo en esta actitud religiosa adulta madura es algo único en la historia. O sea, es único en su género, que ha sido revelado en una persona concreta, que toda la predicación del reino de Dios, sus obras y milagros, todas las manifestaciones de sabiduría y de poder, ¿no? Y de gracia que ha realizado en la tierra, todas estaban siendo autorreferenciales a sí mismo. Por eso se dice que Cristo es el reino de Dios vivo, Él en persona es el reino de Dios, ¿no? Él es el sacramento de forma personal, Él es el autor de los sacramentos, pero es que es la persona sacramental, ¿no?
Él es el enviado del Padre, por lo tanto, Él mismo es el que nos da a Dios, ¿no? Cristo, ¿no? Nos manifiesta a Dios Padre de forma increíble. Por eso llega a decir, ¿no? Quien me ve a mí, ve al Padre. Es decir, toda la predicación religiosa de Jesucristo difiere de la predicación religiosa de otras búsquedas de lo divino, vamos a dejarlo ahí, pueden ser filosofías o religiones reales, pero que buscan, ¿no?, lo espiritual, lo divino, incluso el mundo de la New Age y lo que tú quieras, pero son gnosticismos, que son desviaciones completamente, ¿no?, y con muchos aspectos irracionales, ¿no?, y que merman, como decir, diluyen a la persona, ¿no? La reducen a algo que ya no es religión propiamente, pero todas estas búsquedas de lo divino, más acertadas o más equivocadas, ninguna de ellas hace referencia a sí misma, a un fundador, a una persona, a un iniciador, ¿no? Como lo hace Jesucristo a su propia persona, a su propia persona. Bueno, por eso ya el cristianismo, ya en este sentido, es algo único en la historia. No se puede comparar en absoluto con ninguna otra experiencia religiosa, ¿vale? Solo por este asunto, ¿no? En cuanto decimos a la identificación, yo ya no me tengo que identificar con una doctrina o con un porqué de esto o lo otro, o porque en un camino que voy a intentar descubrir cuáles son los secretos de lo divino. No, no, si no es eso, es que ya es una persona que te está diciendo que todo gira en torno a Él, que todo está para mirarlo a Él, para adorarle a Él, para contemplarlo a Él, para aprender de Él. Cristo es el pastor, es el maestro, es sacerdote, es víctima, es altar, es trono de justicia, es autor y dador de vida, es alfa y omega. Cristo es todo, ¿eh? Totus Christi. Bueno, el criterio que se propone de la verdadera religión no es finalmente sino la conformidad con su propia manera de vivir. La tradición cristiana no ha sido sorda a estas palabras, y el tema de la imitación de Cristo constituye el polo de convergencia de las diversas escuelas de espiritualidad, ¿no? Un libro maravilloso, fantástico, anónimo, La Imitatio Christi, ¿no? La imitación de Cristo. Es la conformación, la conformidad con su propia manera de ser. El criterio que se propone de la verdadera religión no es finalmente sino la conformidad con su propia manera de vivir, ¿no? Claro, es de vivir. O sea, nuestra vida es Cristo. Nuestra vida es Cristo, dice San Pablo. Cristo, nuestra vida. Cristo, nuestra esperanza, ¿no? En la vida y en la muerte somos del Señor, pero es Cristo nuestra vida. Ego sum via et veritas et vita. En cuanto a la fe cristiana realmente vivida por el común de los creyentes en las encuestas realizadas entre los intelectuales y adolescentes, casi nunca encontramos referencias a Cristo. Ojo, alarma, peligro, ¿eh? Y este estudio está hecho hace décadas. Fijaros si preguntamos ahora, en esta era ya con mayor apostasía en muchos aspectos, o con generaciones nuevas de jóvenes que ya ni siquiera se plantean, ¿no? El tal, o que les cuesta más encontrar a esta persona de Jesucristo, porque ya ni en las escuelas, ni en la familia, ni en la sociedad, ¿no?, culturalmente, de algún modo, ya Jesucristo está más relegado, cuando no desaparecido por completo. Bueno, pues las referencias a Cristo parece ser que ahora esto se va a poner en la alarma, ¿no? Hacen una encuesta y fijaros lo que dicen, ¿no? La religión es siempre más rica y más compleja de lo que dejan entender las expresiones conscientes, ¿vale? Pero es significativo que a las cuestiones de la experiencia religiosa y sobre el fundamento de la fe en la providencia, los católicos no piensan casi nunca en citar el testimonio de Cristo. O sea, fijaros, ¿no? Es como una fe vaga, una fe inmadura, una fe, diríamos, inconsciente, o una fe social, una fe adquirida más por imitación que por identificación. Una fe infantil, ¿no?, que sigue allí donde lo que el papá hace lo va a hacer él, pero que no está asumida, no es una fe adulta, ¿no?, ni formada. Y esto es un problema gravísimo. Entonces estamos hablando de que el testimonio de Cristo parece ser que es que no aparece cuando realizan encuestas a los católicos, ¿no?, que sí tienen un sentido de la fe, de la providencia de Dios, de que Dios ha creado todo, bueno, quizá que Dios es grande, que Dios es bueno, que hay que estar con Dios, porque si no estás con Él, pues... Pero no vas al testimonio de Cristo, que es lo fundamental para descubrir el tema que estamos tratando, la identificación cristiana. No se puede evitar la impresión de que la encarnación de Dios en Jesús no ha modificado directamente al menos su religión, la religión de estos jóvenes a los que se les pregunta, ¿no? Es decir, no se ha encarnado en ellos.
Verbum no caro factum est. O sea, cuando el verbo se hace carne para que toda la humanidad tenga esa posibilidad ya de acceder al Padre por Cristo en el Espíritu y por lo tanto en su humanidad, Cristo puede acceder a ellos porque el Padre le ha enviado a través del Espíritu. Entonces esa unión cordial, esa armonía entre la naturaleza humana y la divina, entre la divina y la humana, se puede realizar en todas y cada una de las personas que vienen a este mundo como hijos de la luz. Y en esta vida, ¿qué pasa? Que el que no encuentra esa armonía, esa conexión, ese vínculo de comunión real y personal con Dios, tiene un problemita grave, y más si se dice que es católico, si ha sido bautizado, ha recibido sacramentos, pero en la práctica no solo no menciona el testimonio de Jesús, sino que parece ser que es que Jesús es algo distinto, es un pensamiento más, es una manera de pensar en algunos aspectos de su vida, tal, pero no le influye, no le afecta, no le conforma, no le forma la conciencia y no le forma el corazón y no le conforma toda su vida, ¿no? Con esa manera de caminar en pos del Señor. Y por lo tanto es como si la encarnación de Dios, dice aquí el autor, no se hubiera producido en estas personas, ¿no? Que se dicen cristianos y se dicen creyentes. Sin duda, los preceptos evangélicos inspiran más o menos la vida moral de los cristianos, y la institución eclesial, por sus ritos y su enseñanza, religa el hombre a Dios. Pero no cabe duda de que se reconoce raramente a la persona de Cristo como el modelo de la actitud cristiana, y que no aparece visiblemente como el signo de Dios más que para un número relativamente restringido de fieles. O sea, es duro decir pues que esto sucede. Y así como Cristo remite toda su enseñanza religiosa, toda la predicación del Evangelio, toda la instauración, ¿no? Las promesas del reino de Dios, todo su misterio pascual, todo el nacimiento de la Iglesia, la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, a María Santísima que preside el Colegio de los Apóstoles y que junto a ellos se lanzan al mundo para predicar la buena nueva del Evangelio. Bueno, todo Cristo lo remite a él, pues así el cristiano, todo lo que él vive, si es cristiano identificado con Cristo, tiene que remitirlo todo a Cristo Jesús, ¿no? Pues ahora parece que no. Ahora se queda a lo mejor en el terreno de lo moral, en el terreno de los valores, se queda en el terreno de que bueno, sabemos que Dios está ahí, sí, pero no le está llegando, no le está tocando con la mano, no le está rescatando el Señor. Todavía no siente, no percibe, no capta, no tiene la experiencia religiosa adulta que te identifica con Cristo, y por lo tanto Cristo todavía no te ha sacado de ese pozo, ¿no? De esas aguas, ¿no? Como vemos en la imagen, de las que el Señor te quiere rescatar. Entonces es importante también ser realista, ¿no? Hay, dicen, millones de católicos, millones de cristianos han ido tal, en esta peregrinación, ¿no? En Roma tal, visitan el santuario de Lourdes y de Fátima, millones, tal. Bueno, 10 millones aquí en España, ¿no? En todas las misas dominicales, creo que es el número y siempre se mantiene más o menos por mucha apostasía que haya, pero digo, el número no marca, estamos hablando de que eso no importa aquí, estamos hablando de si la persona después, cuando es preguntada y es consultada en una encuesta, vamos a decir, de forma natural y pública, es capaz de identificarse con Cristo para dar testimonio de Cristo, de hablar de la persona de Cristo e identificarlo en su vida como el modelo principal de su conducta, de su comportamiento y de su manera de ser. Y aquí, claro, el número pues parece que es muy, pero que muy restringido. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes también en la introducción, porque está tirando mucho todavía los aspectos sociales, es decir, por la infancia, el aprendizaje, tal, no sé qué, esos factores sociológicos, yo sigo haciendo lo que me han dicho, entonces estoy como por inercia, ¿no? Por educación, por cultura o por presión social, mis amigos van, pues yo también voy, bueno, tal, ¿no? Pero como que no hay no estás realizando un despliegue de tus facultades espirituales de forma personal para encontrarte con Cristo e ir hacia esta identificación cristiana de forma personal, ¿no? Todavía estás muy condicionado, pero tú, por esos otros factores múltiples, ¿no? Sociales, psicológicos, pero tu psique aún no ha entrado en el camino de la conversión real y adulta, que es imitar a Cristo para que se conforme contigo, con tu vivir, que ese testimonio de Cristo llegue a ser efectivamente el signo principal. Cuando alguien te pregunta por qué
estás realizando estas obras siguiendo los preceptos evangélicos, digas, porque amo a Jesucristo, sigo a Jesucristo. Cuando alguien te pregunta quién es Dios para mí Dios es Cristo, el Hijo de Dios vivo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Cuando alguien te diga, oye, ¿por qué haces esto en la Cáritas? ¿Por qué quieres hacer esta obra de misericordia? ¿Por qué ayudas a los...? Porque quiero llevar a Cristo a los otros, quiero que Cristo sea conocido, amado, servido y adorado en este mundo. Esa persona ya comienza a identificarse con Cristo porque da testimonio de forma directa, ¿no?, de la persona con la que él se está identificando como modelo sustancial de su vida. En su encuesta sobre Dios y el adolescente, el padre Babin observa las diferencias que existen entre la fe de los católicos y de los protestantes. Aquí esto es un rejón, así, ¡boom!, ¿no? Es un hachazo que nos da a los católicos, ¿no?, que somos principalmente en Europa los que hemos apostatado de la fe con mayor gravedad y con mayor hondura, con mayor herida al cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Bueno, porque nos hemos dedicado a otras cosas, ¿no? Los padres de muchos de nuestras generaciones o de las generaciones pasadas, pues se han dedicado a darnos lo mejor a nivel material, a nivel personal, muchas veces, que no nos falte de nada, a nivel eso, ¿no? Pero se han ocupado poco, muy poco, de dar y de transmitir la fe viva de la Iglesia, de este organismo vivo que te tiene que conformar para siempre toda tu vida y que es sin duda lo más importante. No se puede dar un mayor tesoro en este mundo a un niño, a un joven, a un adolescente, que el sentido y el significado profundo de su existencia viviendo la fe cristiana. No hay mayor regalo, mayor honor y mayor belleza que es ser de Cristo, ¿no?, y estar con Cristo y vivir para Cristo, ¿no?, en el amor a los hermanos. Pues en su encuesta, aquí nos llevamos este hachazo, esta sorpresa. Los adolescentes católicos no mencionan la persona de Cristo más que de forma excepcional. Excepcional. Cuando vemos que el modelo no son los valores, ni los preceptos evangélicos, ni las bienaventuranzas, ni qué bien me cae este chico, no, sino, o no sé, la devoción a un santo o a la Virgen de tu pueblo, ¿no? Es que Cristo. Todo el cristianismo es Cristo. Entonces, si no se menciona la persona de Cristo, tenemos un problema muy serio. Por el contrario, que a su vez este problema ha sido la carta, ¿no?, la secularización durante 40 años, tal. Hay varios documentos de la Iglesia donde los obispos reclaman, ¿no?, y colocan todas las alarmas posibles para ver cuáles son, analizan a fondo por qué esta apostasía, esta secularización progresiva y este abandono de las cosas de Dios que ha llevado a que las personas lleguen a esto, ¿no? No reconoces ya a Cristo dentro de ti, en ti, la vida de la gracia ya es algo ajeno a ti, la vida espiritual no sabes muy bien ni lo que es. Entonces, ahí estamos en esa tesitura de la ignorancia, del pecado, de la debilidad, ¿no?, de la fragmentación, de la división, de la pérdida de fe. De la pérdida de fe, que es la pérdida de Dios y es la pérdida de la vida. Bueno, pues de forma muy excepcional, estos adolescentes mencionan a Cristo. Por el contrario, dice que entre los protestantes, los adolescentes refieren mucho más habitualmente su fe en Dios a la persona de Cristo. Y es como que los protestantes, a través de la lectura de la palabra, la meditación de la palabra, la asiduidad, la constancia a la palabra de Dios, les ha llevado a comprender, ¿no?, que Cristo es el centro de sus vidas y que tienen que tener a Cristo en sus bocas, ¿vale? Muchas veces no lo tienen en su corazón, no pueden recibir el sacramento de la Eucaristía, son protestantes, no creen en la presencia real porque han nacido allí, han nacido ya en una secta, o sea, han nacido, tienen una comunión parcial con la Iglesia Católica, pero es una tristeza, ¿no?, nacer en este mundo tal. Pero sin embargo tienen a Cristo en sus bocas, ¿no? Por lo tanto se están identificando más, pueden estar siendo más santos. Aquí le doy la razón también, una vez más, a Francisco I, ¿no?, que a veces dice, oye, que no sé yo quién ama más a Cristo, quién le sigue más o quién hace más obras de piedad y misericordia, que muchas veces, ¿no?, en el mundo protestante se ven cosas impresionantes a todos los niveles, a nivel de obras de caridad, a nivel de milagros reales, a nivel de oraciones, de intercesiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, imagínate, los católicos que tenemos todos los elementos plenos, no solo la palabra de Dios, sino el sacramento, la Eucaristía, la fortaleza, la unción, a los sacerdotes para que nos den consejo, para que nos instruyan en la fe, y sin embargo hemos renegado tantas veces, hemos perdido la fuerza porque nos hemos dedicado a otras cosas, no a la formación cristiana real. Y nuestros hijos o nuestros adolescentes o nuestra generación, la mía y la que viene detrás,
pues ya ni siquiera menciona a Cristo. Pues esto es un buen palo, ¿eh? Para muchos que se piensan, ¿no? Y viva la patria, viva España, arriba España y viva Cristo Rey, saber que estamos mal, ¿no? Hay que ser realista. 9 de las 106 respuestas mencionan incluso explícitamente a Dios como Padre de Jesucristo, está hablando, sigue lanzando flores a los protestantes, o como nuestro Padre en Jesucristo, porque se las merecen en su conjunto. Por otra parte, su terminología religiosa es más bíblica. ¿Vale? Está claro que es lo que más usan, incluso la usan mucho mejor que los católicos, que estamos, pues como dice mi papá, a la altura del betún. Bueno, pues nuestro Padre en Jesucristo, Padre de Jesucristo, etc. Los jóvenes protestantes, dice, insisten netamente en el aspecto también soteriológico de la fe, viendo en Dios, ante todo, al Salvador. Importantísimo, maravilloso. Padre Babín se pregunta por qué los adolescentes católicos hablan tan poco de Dios, según la revelación que de Él mismo nos ha hecho en Jesucristo. ¿Por qué expresan una idea de Dios tan sumamente primitiva? ¿Y cuáles son las influencias respectivas de la enseñanza y de la psicología? Esto a veces sucede en los grupos de la parroquia. Si tú te unes a un grupo de la parroquia donde no se lee la palabra de Dios, no se medita la palabra de Dios y no se habla de la palabra de Dios, al final, ¿qué hablas? De tus cositas y tienes un sentimiento de pertenencia a un grupo social, pero no es un grupo eclesial, a un grupo, vamos a decir, de amigos, pero que no es un grupo de hermanos en Cristo, ¿no? O de amigos en Cristo. Es decir, al final muchas veces, muchas de las pastorales que se han realizado en las parroquias, que yo he visto, yo he vivido también, pues adolecen de esa palabra de Cristo, de esa experiencia de Cristo y de Dios, que es la única que te pueda llevar a dar este testimonio de Cristo, a mencionarle, a dedicarle lo mejor de tu vida y a reconocerle como el Salvador, que es el título principal que puedes tener para el Señor. O sea, está el Redentor, que es el que muere por ti en la cruz, pero es que te salva, muere para salvarte. Es el fruto granado posterior, ¿no? Es la paráfrasis sería esta, ¿no? La redención es el fruto, ¿no? Y la salvación es ya comer de este fruto. El fruto masticado, ¿no? Que Cristo quiere que tú, donde tú quieres experimentar la salvación de Dios. Bueno, pues este mundo, ¿no? Protestante parece que lo tiene más asimilado, más incorporado, porque expresan una idea de Dios tan sumamente primitiva, dice estos jóvenes, muchas veces por eso, ¿no? Porque la enseñanza y la psicología, ¿cuáles son esas influencias de la enseñanza y de la psicología para ser tan primitivos y ni siquiera dar ese paso de decir, es Cristo mi modelo? Yo me quiero identificar con Cristo, yo sigo a Cristo, quiero ser como Él, quiero vivir con Él, en Él, por Él, para Él. Haciendo nuestras sus preguntas, al terminar a la vez que él, nuestra encuesta entre 1.800 adolescentes belgas, que ahora mismo, madre mía, belga, los belgas están, pues eso, ¿no? Como cualquier otro en Europa, pero eh, llegamos a la conclusión de que una valorización unilateral de la divinidad de Cristo es responsable del relativo fracaso de la formación cristiana. Vamos a intentar entender esto, ¿no? Una valorización unilateral de la divinidad de Cristo es responsable del relativo fracaso de la formación cristiana. Es decir, es como que Cristo es Dios, Cristo te salva, ¿no? Pero si solo se valora de forma unilateral esta dimensión, tampoco, ¿no? Va a ser la formación integral que el cristiano, en la que el cristiano tiene que realmente vivir, ¿no? Por eso tienes que tener una vida de piedad, de oración, una vida sacramental, donde recibes la gracia para ser como el Señor y no solo un tema ya conceptual, ¿no? De reconozco que Cristo es Dios, ¿no? O una valorización simplemente personal, unilateral, en el sentido de que la haces tú solo, ¿no? Aparte, como apartado de una comunidad concreta donde te formas de forma permanente en la fe cristiana. Eso puede ser un fracaso completo, dice aquí, ¿no? La catequesis olvida con demasiada frecuencia cuál era la pedagogía del mismo Cristo. Creo que también es eso, el fracaso en el sentido de que si tú divinizas, ¿no? Es la figura del modelo de la identificación cristiana está ya en los cielos, Cristo ha ascendido a los cielos y ya simplemente desde allí solo tengo que, Él me tiene que esperar cuando yo llegue, cuando muera, ¿no? Pero no, es que aquí estamos hablando de que Cristo, el Hijo de Dios vivo, se ha hecho carne, se ha encarnado. Y esta dimensión soteriológica es la que ahora tú y yo tenemos que asumir para ser cristianos adultos. Y es maravilloso que sea así, que comprendamos
que no es que solo vamos hacia el Señor, sino que el Señor ya ha venido hasta donde tú estás, y en este misterio de la encarnación es donde nos tenemos que mover, porque si no simplemente valorar que Cristo es Dios o que Cristo es mi Salvador, pero no me afecta, no me toca en mi humanidad, en mis quehaceres cotidianos, en lo que yo hago y realizo cada día, no me sirve de nada. Es una experiencia de Dios completamente fatua, vacía. Al final es un fracaso. Fracaso de la formación cristiana. No voy a seguir el modelo ni me voy a conformar con el modelo. No me quiero identificar con alguien que además está lejos de mí, ya está en el cielo, allí esperándome, no sé muy bien, ¿no? Dónde está ni cómo definirlo, pero eso no es, ¿no? Entonces dice aquí, por eso el padre, la catequesis olvida con demasiada frecuencia cuál era la pedagogía religiosa del mismo Cristo. Efectivamente, dice, se dirigía en primer lugar a los hombres al nivel en el que podían entenderle, a saber, el de una sabiduría evangélica. Una buena noticia, ¿no? Que saborea lo que está sucediendo. Evangélica, ¿qué significa? Que la experiencia de Dios como Padre, de la de que Cristo mismo es el modelo y el maestro, nos la va a dar, sí, pero en nuestra humanidad, bajando a la tierra, con los pies en la tierra, siempre los ojos y el corazón al cielo, pero mirando las cosas de la tierra, también, por supuesto, con el corazón de Dios, pero estamos con los pies en la tierra. No somos ángeles, no estamos volando, no estamos fuera de la realidad, no somos idiotas, ¿no? Idiota, que es lo que significa, ¿no? Fuera de la realidad. En su humanidad visible, donde se transparenta su actitud filial hacia Dios. Es su humanidad visible. Es decir, Cristo lo que te dice es, oye, Dios Padre está ahora aquí conmigo, en mi humanidad visible. Y vosotros vais a comprender y vais a tener la actitud filial con Él en tanto y en cuanto me tratáis a mí. Me tratáis a mí, que soy su hijo. Entonces, la actitud filial, vamos a decir, la actitud religiosa fundamental hacia Dios, ¿dónde está principalmente ese termómetro para valorar la intensidad de la relación que tú tienes con Dios? En la relación que tú tienes con Cristo. Porque es a Cristo a quien ves. Quien me ve a mí, ve al Padre. Al Padre nadie lo ha visto, dice el Señor. Solo aquel que viene del Padre os lo da a conocer, que soy yo. Y dice a Tomás, quien me ve a mí, ve al Padre. Es impresionante. Entonces, la humanidad visible de Cristo, no una experiencia espiritual, no una experiencia espiritual de yo espiritualmente he entendido, sí, o se me ha revelado que tú eres el Hijo de Dios vivo. No, no. La humanidad visible es Cristo el que está hablando a Pedro. ¿Y quién decís a los apóstoles? ¿Y quién decís vosotros que soy yo? Es decir, hay una persona allí enfrente, hay una persona visible, se ha manifestado él con su revelación, con su prodigio, con su manifestación visible. Es como entramos en contacto con la verdad de Dios, porque ahora es la humanidad de Cristo, la manifestación de su humanidad visible, ¿no? La que nos va a revelar el don de la filiación. Ojo con esto, ¿no? Atención a esto. Existen numerosos cristianos que, en nuestra opinión, no han tomado jamás conciencia de que Cristo era realmente hombre. Y a causa, verdadero hombre, perfecto hombre, pero hombre. Y a causa de una formación teológica desequilibrada, se inclinan a interpretar la humanidad de Cristo como un velo que cubre la divinidad, su divinidad, ¿no? Y en parte, esto ha sido una interpretación que en parte se puede entender y comprender a tope, ¿no? Porque dices, oye, el alma de Cristo nadie la ve, pero veías su mirada, ¿no? La mirada son las ventanas del alma, dicen los poetas, ¿no? Pero no veías, por así decirlo, el poder de su divinidad sentado a la diestra del trono de Dios cuando resucita, ¿no? A la hija de Jairo, creo que era, o cuando resucita a un muerto, ¿no? Pero estás viendo que es su humanidad la que ha pronunciado la palabra, ¿no? La que está allí imponiendo las manos, es su voluntad, ¿no? Su manifestación. Entonces, su humanidad es real, no es un velo que está quitando la divinidad, sino que su propia humanidad es la que está realizando a través de la palabra, obra el Espíritu. A través de su palabra que es humana, una palabra que es de hombre, verbum caro factum est, el verbo de Dios se ha hecho hombre, se ha hecho hombre. Bueno, este prodigio increíble, este intercambio, ¿no? Esta unión hipostática que es el gran misterio inefable de la persona de Cristo, que es Dios y hombre verdadero, bueno, pues no es un velo más, para nada, es precisamente tan divina su humanidad como su divinidad, como su alma, ¿vale? Como su alma, vamos a decir, como todo el terreno o todo lo que es espiritual. Sin embargo, es en la plenitud de su humanidad real como Cristo es el modelo de la actitud religiosa y donde se manifiesta como el revelador del Padre.
Bueno, pues hasta aquí. El próximo día daremos pertenencia religiosa, religión sociológica. Estos temas son arduos, son complejos, ¿no? Pero son bellísimos. A mí me parece algo fascinante, ¿no? Ver que en la plenitud de su humanidad real, terminamos ya, como Cristo es el modelo de la actitud religiosa y donde se manifiesta como el revelador del Padre. Es decir, ¿un cristiano tiene que sonreír? Sí, porque Cristo también sonríe. ¿Un cristiano tiene que imponer las manos, tiene que rezar por otros? Sí, porque Cristo lo hacía. Cristo dijo, no, os doy autoridad para que expulséis a los demonios de toda clase, dijo a los apóstoles, pero a los apóstoles que en su nombre a toda la iglesia de Dios le está dando esa potestad, ¿no? De expulsar a los demonios de toda clase e índole y para que podáis imponer las manos, curar, sanar a los enfermos de toda enfermedad, de toda dolencia. Es decir, los dones de Cristo que Él transmite en su humanidad, sus manos, cuando tocan, sus palabras, su sonrisa, su mirada, su corporalidad, la plenitud de toda su humanidad en real, porque se ha encarnado, se ha hecho niño, ha caminado entre los hijos de los hombres, nos ha dicho al corazón, al oído, a cada uno, que su deleite es estar entre los hijos de los hombres. Mi deleite, nos dijo, es estar entre nosotros. Dios es feliz caminando entre nosotros. Y por eso mismo, ahora en su gloria y majestad, como vemos en la imagen del centro tan preciosa, estamos viendo que es alabado y glorificado por los ángeles de los santos, pero no por eso ha dejado de estar entre nosotros. Y de forma especial en su iglesia, que somos nosotros. Es decir, el misterio de la encarnación ahora se prolonga en todos y cada uno de los cristianos que queremos seguir identificándonos con Cristo en nuestra vida personal. Pues qué maravilla, ¿eh? Solo su santa y divina humanidad real nos da ese modelo de la actitud religiosa completo y donde se manifiesta como el revelador del Padre, el revelador del Padre, que es sin duda, vamos a decir, el culmen, el ápice, la cima de la montaña de la teología, ¿no? El que nos ha revelado al Padre, ¿no? El que nos ha dado al Padre este misterio precioso de Jesucristo que viene a encarnarse, se hace hombre en el seno purísimo de la Virgen Santísima, muere como verdadero Dios y verdadero hombre en el ala de la cruz, en este gran misterio, y desde allí a todos nos va a dar el Espíritu Santo, que es el don de filiación para reconocer al Padre, para reconocer al Padre. Y por eso nosotros cada vez tenemos que parecernos más también al Padre Dios, también tenemos que parecernos más al Padre Dios. Amar a todos, perdonar a todos, bendecir a todos, ¿no? Corregir a todos los que haya que corregir y seguir caminando en fe, esperanza y caridad. Pues que viva Cristo Rey, no os quito más tiempo y que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos sigan bendiciendo, nos sigan colmando de luz, de alegría, de paz, de fortaleza y como decíamos también al principio del vídeo, pues que nos ayude a identificarnos de forma adulta cada vez más con la fe gloriosa católica, que es la única que salva plenamente a través de la humanidad de nuestro Salvador Jesucristo. Viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María y hasta la próxima.